Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 79. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan episodio a episodio Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Pablo. Señores, ¿cómo les va? Buena semana para todos. Bien. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Twitter, @trucogallo. En este episodio nos estaremos ocupando de el aumento de precios de la inflación, un tema siempre presente en la historia contemporánea argentina, y en particular nos vamos a concentrar en el aumento dispuesto en las naftas, en todo el territorio nacional, un aumento promedio de 4.5%. En algunas zonas, especialmente en las zonas urbanas más importantes, el aumento llega casi al 7%. Y el impacto que tiene el aumento de los combustibles en el resto de los precios de la economía. También se conoció el índice inflacionario del mes pasado, llegando casi al 3%. Este es un número que prendió, si se quiere, una lucecita amarilla, el 3% de aumento de precios mayoristas. Declaran servicios públicos a la telefonía celular, internet y televisión paga. Permite que el gobierno congele las tarifas hasta fin de año. Aumentó el precio de la nafta. Así es, el porcentaje es del 4,5% en promedio. La suba se da desde YPF. 65 pesos la premium, 56 pesos la super. La pregunta es caro, es barato respecto al tipo de cambio, respecto al dólar, y podemos decir que 65 pesos es el 80% de un dólar. Es verdad que el costo del petróleo cayó, pero también no te olvides que tenés la devaluación. Que tenés la devaluación, que es un mercado en dólares. Es el primer aumento del año. La última vez que había aumentado la nafta había sido a principios de diciembre, y lo que planteaban desde las distintas empresas es que los precios estaban retrasados en un 10%. Dentro del precio de combustible, el 50% alrededor de eso, más o menos, son impuestos, ¿no? Y seguramente va a haber un traslado a precios. 1,9% el dato de inflación promedio para el mes de julio. Por supuesto, la influencia de la cuarentena, ¿no? Estamos hablando ya de prácticamente el cuarto mes a lo largo del año, con una inflación que está por debajo del 2%. Nunca bajaron los alimentos respecto a los índices de precios. Ahora hay un incremento considerable de las frutas y las verduras, de un alza de un 11%. Alfredo. Tensiones inflacionarias, podemos empezar a plantear ese escenario. Entonces vayamos de lo sectorial y vamos a llegar a lo estructural y más amplio. El gobierno es consciente de la importancia vinculada con el tema de las tarifas. Por eso, cuando estaba dispuesto ya casi el aumento de un 11% en las tarifas de las telecomunicaciones, y después de una negociación fuerte con las empresas del sector, el gobierno decidió declarar servicios públicos esenciales a Internet, TV por cable, telefonía fija y móvil, y congeló, escucha bien, congeló los precios hasta el 31 de diciembre, o sea que ahí no va a haber una presión inflacionaria por ese lado. Además, definió que para autorizar las subas, para conseguir subas, las empresas van a tener que pedir autorización al Estado previa presentación de un esquema de mayores costos justificados. Me parece que esto habla de una conciencia del gobierno, del equipo económico, sobre la relevancia que tienen las tarifas como una fuente de tensión inflacionaria. Vos planteaste muy bien, se empieza a descongelar un rubro muy importante vinculado a lo que son las formaciones de precios. Y mencionaste el tema de combustibles. La primera suba autorizada durante la gestión de Alberto Fernández, porque el último incremento fue del 1 de diciembre del 2019. En marzo hubo pequeños retoques en las tarifas de los combustibles, pero eso fue por una cuestión impositiva. Entonces, acá hubo una decisión política
una decisión política de empezar a descongelar precios estratégicos de la economía y por consiguiente que se reflejan en las fuentes principales de la inflación en Argentina. Entonces, ¿qué es el de las tarifas? Y dentro de las tarifas, el tema combustibles. ¿Por qué se descongela el precio de combustible? Si querés, en términos básicos, bueno, porque del otro lado están los petroleros, pero vamos a ir y que es un poder bastante fuerte y a nivel de lobby, pero vamos a la cuestión bien coyuntural. Punto 1 es que viene a dar cuenta a los reclamos de la petrolera YPF, Petrolera Nacional, con control estatal. Y además poniendo como argumento que el precio del crudo empezó a subir. Se había derrumbado, había bajado a niveles promedios de $20, ahora está navegando en valores de $45 y las petroleras prefieren exportar en lugar de dar el crudo a las refinadoras, entonces ahí había una tensión fuerte que lo resuelven aumentando los precios. Obviamente que todo lo que estoy diciendo es muy controvertido, por eso yo primero planteaba que del otro lado estaban las petroleras, cosa que no son nenes de pecho, que tienen una capacidad de influencia importante si le sumas que está YPF, es la principal petrolera que opera en el país, además que está con control del Estado, y que tenía que empezar, de acuerdo a la nueva conducción de YPF, a recomponer sus ingresos lo antes posible, porque se dieron a conocer los resultados de su segundo trimestre. Pérdidas récord históricos, nunca antes perdió tanto YPF, números claritos, 85.048 millones de pesos perdió en el segundo trimestre, la mitad de esa pérdida es por el derrumbe de la demanda y el congelamiento de precios. Yo acá pregunto, y una pregunta retórica, ¿qué es lo que esperabas que pase con YPF, que tiene un poquito más del 50% del mercado de combustible, si tuviste la pandemia, la cuarentena, derrumbe de la demanda y congelamiento de precios? Y menos mal que hubo congelamiento de precios. Entonces, bueno, claramente eso se iba a reflejar en los resultados de YPF. Insisto con el tema del combustible porque también vos ahí lo mencionabas al comienzo, bueno, es un insumo y por consiguiente un costo básico del funcionamiento de la economía. Y si sube, bueno, van a subir el resto de los precios. Por consiguiente, esta tendencia que tenías en este segundo trimestre de descenso, de cierta estabilidad en los precios, bueno, vas a empezar a moverlo. Paso a otro aspecto sectorial que también es muy, muy relevante, que es el tema de los precios de los alimentos. Ahí la estrategia oficial es a través de precios máximos y precios cuidados, tener una intervención para evitar que haya disparadas de precios. Dentro de un par de semanas vencen, va a haber prórroga. Esto es lo que me comentan y es lo más probable, que haya una prórroga, obviamente con diferentes ajustes. Pero ¿qué es lo que estuvieron haciendo las empresas productoras de alimentos? Y esto es un punto importante para reflexionar, o en todo caso como una descripción de cómo funcionan los mercados en Argentina. Hay precios máximos, precios cuidados, o sea que hay control del Estado sobre bienes esenciales, más aún durante la pandemia del tema de los alimentos. ¿Qué es lo que empezaron a hacer las empresas productoras de alimentos? Empezaron a hacer grandes lanzamientos, digamos, un récord de lanzamientos de productos, las leches con aditivos, ediciones especiales de yerba, detergentes con nuevas fórmulas, que sirven para reemplazar a los productos tradicionales que tienen los precios congelados. Típico de lo que es la estrategia, que no son de marketing, sino que son estrategias de precios, y obviamente con precios más altos. Incluso hubo una tensión muy fuerte de pequeños comerciantes, comercio de proximidad o autoservicios chinos, que lanzaron un boicot contra la Serenísima. La Serenísima, que es líder en el mercado lácteo, quiso aplicar un nuevo cargo en concepto de flete. O sea que te llevo la leche, pero te pongo un recargo. Obviamente que esto es un aumento de precios encubierto. Bueno, la inflación acumulada en lo que va del año, la inflación minorista, es del 15,8%. Los salarios
no han recibido ningún aumento. Solamente camioneros y bancarios pudieron definir paritarias, pero que no es que hay un aumento inmediato de ese 15,8%. Sí han recibido algún bono, pero si vos ves, digamos, cómo es esa negociación, hay una caída del salario real muy, muy fuerte. O sea que vos tenés precios básicos de la economía que de todos ellos y que no tenés perspectivas inmediatas o por lo pronto no anunciadas de recomposición son los salarios. El dólar en realidad ya desde el primer momento hubo pequeñas devaluaciones desde el 10 de diciembre, que el dólar oficial estaba a 63 pesos. A hoy, que está casi a 78, te das cuenta que hubo pequeñas devaluaciones, casi el 21 o 22%. O sea que hubo todos esos ajustes menos el salario. Y me parece que estos son puntos importantes para incorporar en el debate claro que va a haber en este segundo semestre, en los próximos meses, vinculado con las tensiones inflacionarias. Es importante agregar al análisis tuyo, Alfredo, algo que destacó de tu colega Rulo de la Torre, es que además, por primera vez desde el año 2001, cuando estaba en el Ministerio de Trabajo, quien es hoy la jefa del principal partido de la oposición, Patricia Bullrich, y se produce una reducción del 13% para los empleados públicos y para las jubilaciones y las pensiones, que por primera vez también hay una pérdida en términos nominales del salario en plena pandemia. El 25% de reducción de lo pactado de un sector de la CGT con la Unión Industrial Argentina. Y para los suspendidos, para los trabajadores que están suspendidos. Para los trabajadores que están suspendidos, claro, para los trabajadores que están suspendidos. También estuvo suspendido el tramo del aumento del 7% en la paritaria negociada prepandemia por la Unión de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires, por los docentes, sí, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, no solo, este es un escenario que es una cuestión novedosa sobre la cuestión del salario, y es bueno destacarlo, no solo que no hay una paritaria y un aumento paritario, una recuperación que le empate a la inflación, o sea, que como por lo menos empate la capacidad de compra o la capacidad de consumo que puede tener esa familia o ese ingreso familiar, sino que en algunos casos, en términos nominales, se bajó o una paritaria negociada previamente no se respetó, como el caso de los docentes en la Ciudad de Buenos Aires. Y agregaría otro detalle, que hubo sí, entre comillas, no es una paritaria, pero haría las veces de los aumentos jubilatorios suspendidos por la movilidad jubilatoria sancionada durante el macrismo a fines del año 2017. Esa movilidad está suspendida, hoy está discrecionalmente por parte del Poder Ejecutivo y apenas le empata la inflación. O sea, los jubilados y los pensionados que cobran la mínima, que estamos hablando de que es casi el 70% de ese universo, tuvieron un aumento que apenas le empata a la inflación. Dicen en el gobierno, y nobleza obliga, me parece que es un argumento atendible y justo, que recibieron un ingreso indirecto con la restitución del programa de asistencia de medicamentos gratuitos llevado adelante por el PAMI, que según los números que despliega el PAMI, representarían un ingreso per cápita por cada uno de los jubilados de unos 3.200 pesos mensuales. Esto quiere decir que los jubilados de la mínima casi que le empatan a la inflación, con un pequeño detalle. Vienen de un periodo histórico, los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, donde la pérdida, según cómo se haga el cálculo, corregime vos, Alfredo, que seguramente tenés los números con mayor precisión, pero la pérdida de la capacidad de compra, de consumo de los ingresos jubilatorios fue de entre un 17, 19, 20% durante el periodo del macrismo. Estamos hablando... No, eso está claro, Durante el macrismo los jubilados perdieron. Ahora, en términos relativos, no.
Yo me pensé que acá hay un punto que es importante, que es el tema de los trabajadores. Yo creo que ahí y que yo creo que eso es una discusión fuerte vinculada con las tensiones inflacionarias. Porque acá va a tener que empezar el gobierno también, si quiere, como plantea Martín Guzmán, que la economía sea arrastrada, o sea, que se recupere vía el mercado interno. Bueno, tenés que mejorar el consumo, no hay otra. Y para mejorar el consumo tenés que mejorar el ingreso de los trabajadores, que tienen, digamos, es difícil encontrar escenarios con caídas tan prolongadas de el salario. Se entiende que es con la pandemia, se entiende que es el arrastre del macrismo, pero es mucho tiempo, Digamos, tenés que ir a escenarios de hiperinflación del 89, 90, todo ese periodo, pero bueno, fueron 2 años. Si querés extenderlo hasta 3 años, después la salida de la convertibilidad, podés extender el tema de la caída del salario durante 2-3 años. Acá llevas, digamos, unos saques al salario real que es muy, muy fuerte. Pablo. Sí, quería agregar un par de datos, no quiero ser el que aporte, meter algunos datos y también meter algún análisis respecto a lo que pasa y me parece lo que hoy está cruzando el gobierno. Estaba repasando justo el otro día este indicador de la última suba de jubilaciones y pensiones para los más bajos, que va a sumar en lo que va del año, por lo menos la proyección, porque esto tiene que ver con septiembre, octubre y noviembre, 28.9, me parece que está superando un poco la inflación, por lo menos en esa línea. Me lo corregirá Alfredo a ver si está más o menos empardado, más allá de justamente la procesión posterior. Estaba mirando en estos días el dato de empleo, que el indicador pareció que la primera obsesión del gobierno pasó por el tema de la generación de empleo, y repasaba un informe de estos días del Ministerio de Trabajo hablando de que hubo en marzo y abril una caída de 150.000 empleos salariales del sector público y del sector privado y formal. Naturalmente siempre se escapa la parte del informal, que a veces es justamente lo que más se resiente, y que empezó a estabilizarse en principio a lo largo de mayo, y que la media general estaba dando siempre en lo formal y en el sector privado una baja del 2,5, que es 1/3 de lo que se registró en Brasil, que anduvo en el 7,5, y casi 1/4 de lo que se registró en Chile, que anduvo en el orden del 12,2. ¿Cuál es el argumento que está invocando el gobierno para esto? Porque me parece que de alguna manera este proceso de la pandemia y de la recuperación del salario, me parece que en este proceso la prioridad de toda la economía argentina es que no se sigan perdiendo empleo. Y entonces que en ese proceso, y voy a hacer el próximo ente que tiene que ver justamente con el ATP. El gobierno habla del ATP, ya están anunciando el quinto ATP, que va a venir con un adicional, según la idea que se estuvo charlando ayer en el Gabinete Económico entre Guzmán, Culfa, Santiago Cafiero y demás, que va a venir con un adicional de un crédito subsidiado que hay para las empresas, con la posibilidad de que se convierta en subsidio si en todo caso se empieza a recuperar alguna generación de empleo nuevo. Digo, para sumar simplemente a la mesa en esta consideración que además de haber una retracción muy fuerte del poder adquisitivo del salario, también hubo una retracción y un riesgo que todavía no está para nada perdido en el escenario de que se sigan perdiendo puestos de trabajo. Es como una doble pendiente que uno después imagina, además que cuando afortunadamente ahí hablábamos en la previa que había algunas señales de recuperación, posiblemente con mayor universo de desempleo, eso también tenga consecuencias sobre la calidad del trabajo, sobre las condiciones en que se toma ese empleo, porque va a haber seguramente mayor demanda de mano de obra. Y ahí sí, evidentemente, va a ser importante, como lo decía Alfredo, como lo decía vos, Daniel, que haya una determinación fuerte del gobierno en esto de preservar el valor de la capacidad de compra de los trabajadores a partir del salario.
Alfredo, ya hay algunos índices, hay un informe que estuvo circulando de la Universidad Nacional de Avellaneda, donde se empiezan a mostrar ya en términos estadísticos, ¿no? En términos macroeconómicos, cierta recuperación de la economía. Uno tiene su propia percepción, que es absolutamente subjetiva y sesgada, quiero aclarar, es subjetiva y sesgada con esos dos elementos, pero en particular yo empiezo a escuchar relatos de las mismas personas que hace dos meses o 2 meses y medio o 3 meses me decían que estaban con la soga al cuello o con el agua hasta el cuello, que creían que la perspectiva era pésima desde el punto de vista económico y comercial, que ahora empiezan a vislumbrar la posibilidad de que se empieza a recuperar o empieza a comenzar a circular los engranajes de la economía. Tiene que ver con el consumo. Estamos hablando de negocios a la calle, productos de consumo masivo, que tengan que ver o con la industria automotriz o con las cuestiones que tengan que ver con la economía familiar o la vida familiar. No sé si vos estás percibiendo algo en términos estadísticos ya macro o en términos más subjetivos, algo en ese sentido, Alfredo. No, es así como lo estás planteando vos en esos dos aspectos, y yo creo que tiene que ver, primero porque tuviste un parate fenomenal precisamente por el confinamiento en lo que fue abril, mayo, y empezó ya a flexibilizarse junio, julio y agosto muchísimo más, y fundamentalmente en la zona del AMBA. Entonces, todo eso hizo que vaya de la mano, digamos, flexibilizaste, aumentaste también contagios y todos los números de temas sanitarios, digamos, tenés esa correlación entre ambas variables. Y desde ese pozo, de ese, no sé, 10º subsuelo, se empieza a recuperar. Incluso se ve a nivel de la industria. El último dato vinculado con el tema de la industria, ves un aumento con respecto al mes anterior, pero en el interanual seguís con caídas muy fuertes de 2 dígitos. Si bien, precisamente por lo que vos estabas mencionando a nivel de recuperación, las estimaciones de la caída de la economía ya no son tan, digamos, algunos que hablaban del 18%, viste, digamos, números así muy, muy dramáticos, van a ser muy preocupantes, pero no de esa magnitud. Incluso habla, digamos, los más optimistas dicen que puede ser una caída solo de 1 dígito, y los que no ahora hablan que puede ser del 11, el 12%. Entonces, en términos interanuales, pero con recuperación, ¿no? Que empezás con la recuperación en este segundo semestre. Esto está en el AMBA. Esperemos qué es lo que pasa, y que por ahí esto puede estar vinculado con el siguiente episodio, si estamos hablando de la pandemia, qué es lo que pasa con el interior, ¿no? Porque entonces, si empieza a afectar al interior del país, al resto de las provincias y por consiguiente también a la economía, veremos cómo se da, porque la verdad todo esto es prueba y error, como se está viendo a nivel internacional, tanto el tema sanitario como el tema económico. Pablo, ¿algo para aportar? Para agregar un informe que hay justamente que tiene que ver con las ventas por el programa Ahora 12, se registró un pico con el tema del hot sale ahora en estos días, pero paradójicamente reflejando también esto que mencionaba Alfredo, como en el interior, en la zona no AMBA, la recuperación de las ventas empezó mucho antes que en el AMBA, donde está todavía un poco retraída, y ahora empezó a crecer más aceleradamente, justamente vinculada por la dimensión de la cuarentena, la profundidad de la cuarentena y de las restricciones. Y te agrego un dato más. Los informes que hace Google a partir de la movilidad, que detecta la movilidad de los celulares, millones y millones de celulares, repasa la movilidad a partir de 4 indicadores. Uno es laboral, el otro es transporte, el otro es en el hogar, y el otro es lo que se considera de alguna manera esparcimiento, donde incluye lo que es venta no convencional o gira no convencional. Actividad no convencional, no solo de ir a un comercio, sino a un restaurante o a un bar o a un cine, sino también ir a comprar algo, ir a comprarte ropa, porque es lo que te saca del circuito
clásico, ¿se entiende? Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está muy arriba, está casi normalizado el indicador que tiene que ver con la movilidad del trabajo, pero está muy baja la movilidad que tiene que ver con la actividad de esparcimiento, que es de alguna manera lo que se puede computar como consumo. Y ahí hay un gap importante que ahora, esto me lo advertían también en gobierno este fin de semana, puede ser que estos primeros repuntes muy notables del consumo tengan que ver justamente con un enorme parate que hubo y de alguna manera rebota rápidamente, pero que no va a ser, o todo indica que no necesariamente se va a sostener. Y el último dato más, que me lo pasaron ayer de gobierno, se lo transmitió, según tengo entendido, Martín Guzmán al presidente de la Nación, diciéndole que el indicador de agosto mostraría que la actividad industrial a lo largo de este mes ya estaría superando a la actividad industrial prepandemia correspondiente al mes de febrero. Es una proyección con algunos indicadores, con algunas mediciones, pero que también tendría que ver con esto que fuimos marcando de algunas actividades vinculadas al consumo y vinculadas a la producción básicamente. Muy completo este informe sobre los aumentos de precios, lo que está sucediendo con el consumo y la posible recuperación post-pandemia. Nos volvemos a ver en el próximo episodio. Hasta la próxima, Cuchu Sayat. Un abrazo para todos. Hasta la próxima, Pablo Totó Ibáñez, el alcalde de Gonet. Hasta la próxima. Saludos, señores, para todos. Buena semana. Nos vemos en la próxima. Chao. Coordinación, Marcelo Figueroa. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. ¿Ya te aburriste de mirar siempre lo mismo? Los que somos Movistar, tenemos Movistar Play, con los mejores packs de canales y contenidos. Entra en movistar.com.ar/play y regístrate gratis. Movistar Play, series, películas y televisión. Promoción válida del 1 del 8 del 2020 al 31 del 8 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play.